Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy meditamos en el capítulo 8, versículos del 9 al 13, donde dice la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta ahí la palabra del Señor. Como escribiese el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Así que Satanás siempre se opuso a la predicación del evangelio. A lo largo de la historia de la iglesia usó varias artimañas para combatir la iglesia. El odio y los celos de los sacerdotes fue usado por Satanás. Los llevó a encerrar en prisión a Jesús, a quien llevaron a la cruz. Después a sus discípulos los apalearon y también los llevaron a la cárcel. Después mataron a Esteban y provocaron una persecución general contra la iglesia. Satanás quería acabar con la fe cristiana. Y aún hoy en día, 21 siglos después, sigue intentándolo. Por eso fomenta el budismo, el islam y otras falsas religiones. La cristiana es la única que persigue, precisamente porque es la única verdadera. En Samaria usó la magia de Simón para engañar a la gente y alejarlas de Dios. La magia y la hechicería formaba parte de las prácticas ocultistas que el diablo y el ser humano habían generado a fin de imitar la obra de Dios. En aquel tiempo abundaban. También hoy. Pero téngase en cuenta que hacía 400 años que no había profetas en Israel, después de lo cual apareció Jesús, el último en manifestar el poder sobrenatural de Dios de manera indiscutible. Simón era un mago, un charlatán que engañaba con sus artes o con sus artimañas a la gente, haciéndoles creer que poseía un poder sobrehumano. Era solo un imitador de los milagros. Y se trataba de un auténtico atentado contra la fe cristiana. Antes de que Felipe viniera a los samaritanos, estos tenían a Simón en muy alta estima. Mucha gente lo seguía. Pero cuando apareció Felipe predicando el evangelio y mostrando el poder real de Dios, la gente entendió que el poder que se manifestaba en Felipe era infinitamente mayor que el que mostraba Simón. El poder de Dios supera cualquier otro poder, especialmente si ese poder es mentiroso. El poder de Dios es superior a cualquier otro. La magia, la hechicería o cualquier arte o artimaña queda descubierta como falsa ante el verdadero poder de Dios. Así que a raíz de la predicación de Felipe, los samaritanos creyeron y pidieron ser bautizados, lo que demuestra que la fe cristiana derribó barreras que separaban a ambos pueblos, a judíos y samaritanos entre sí. Pues los samaritanos estaban siendo bautizados por un judío.
Cuando Lucas dice que también creyó Simón mismo, se refiere a que creyó en Dios y creyó que su poder era inigualable. Simón reconoce que uno más grande y más poderoso que él ha llegado a Samaria. Pero su fe, la fe de Simón, era una fe inmadura, incapaz de entender todavía el Evangelio. Lo que estaba era asombrado por el poder real que se manifestaba a través de Felipe. Quizás esperaba que por medio del bautismo sería investido del mismo poder. Por eso seguía al siervo de Dios a todas partes. Lucas nos mostrará más adelante que su interés estaba centrado más en el poder de Dios que en conocer el poder de Dios que en conocer al Dios de poder. Queridos hermanos y amigos, el Evangelio no es ningún espectáculo. Aunque algunos han cambiado la verdad de Dios por vanos entretenimientos. Muchas iglesias parecen hoy club de alternes, donde se entretiene a la gente en vez de predicárseles el Evangelio de verdad. En vez de amonestar sus pecados y llevarlos al arrepentimiento. El Evangelio no es para entretener, el Evangelio es para salvar la vida de los perdidos. Y no todo el que hace cosas asombrosas procede de Dios. No todo poder o aparente poder viene del cielo. En ocasiones el ser humano es engañado y acaba creyendo que la mentira es verdad y la verdad mentira. Una vez más se hace necesario ejercer discernimiento espiritual a fin de descubrir dónde está la verdad. La conversión requiere verdadero arrepentimiento. La auténtica fe transforma el corazón. Cuando alguien dice tener fe, pero su corazón es el mismo que era, demuestra que su fe es inútil, es vana. La fe de Simón fue una fe superficial, motivada por el afán de poder. Pero, ¿te has parado tú a analizar cómo es tu fe? ¿Y qué es lo que la motiva? Fortalecer la fe es nuestra responsabilidad y no es cuestión de emociones o de inspiración momentánea, sino que debe ser una práctica diaria de acercamiento a Dios y a su palabra, que cambie, que transforme de dentro hacia afuera. Mediten en la palabra de Dios. Por mi parte, yo pido a Dios que estos devocionales os ayuden a fortalecer vuestra fe en el Señor Jesús. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ora con frecuencia. Fortalece tu relación con Dios. No necesita que se te diga lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír. Sé obediente, pues haciendo estas cosas te mantendrás firme en la fe. Queridos hermanos, que el Señor os bendiga y os ayude en este hermoso día y os conceda las peticiones de vuestro corazón, siempre que sean conforme a su voluntad. Un abrazo en Cristo.